Muchas gracias y realmente gracias a Espacio de Vida que me está dando esta posibilidad de charlar, de presentar estos temas. Y sí, está bueno estar un poco loco. El problema es cuando la locura se totaliza. Y el problema es eso. Estar un poco loco es parte de la neurosis, es parte de la normalidad, en todo caso es parte de la existencia. Bueno, nada, voy a cerrar el seminario con más que nada trabajar la cuestión de por qué había puesto diversiones como justamente la impronta del título del seminario. Antes voy a hacer un breve repaso de qué implicó el recorrido que hicimos en relación a esto que es el gran campo de la psicosis. Lo llamé diversiones en el campo de la psicosis. Primero que nada voy desmantelando el título, desmantelo primero por las palabras que menos valor me parece que tienen. Psicosis, que me parece que es algo del orden de una palabra que es un significante, de un nombre que nos empezó a hacer a los analistas más obstáculo que beneficio. Y la psicosis remite todo el tiempo al diagnóstico, remite todo el tiempo al quehacer psiquiátrico, remite todo el tiempo a una clínica que sale como una especie de casa de brujas a detectar locos sueltos por ahí. Entonces me parece que la palabra psicosis vino bien en tiempos de Freud para instalar quizás una apuesta en relación a pensar la clínica desde un lugar que no sea tan neurológico, porque por suerte psicosis no tiene la palabra neurona. Neurosis lamentablemente todavía la tiene. O sea, digo, viene del peso a las palabras. Uno dice soy neurótico como con cierta alegría, y habría que decir, pero ¿qué te pasa en las neuronas? ¿No? Y sabemos muy bien que no se trata de eso. Por suerte psicosis avanzó y dice sobre un problema de lo psíquico. Entonces es interesante de ese lugar. Pero lo cierto es que con el tiempo se fue cargando de un peso y de un poder psiquiatrizante que nos funciona como obstáculo en la actualidad. Cuando decimos psicosis y un psiquiatra nos entiende, ya estamos en problemas. La verdad es que estamos en problemas. Cuando entienden lo que decimos, estamos en problemas. Bueno, acá vio que decía esto, que el día que sus textos se vendan en los kioscos de diarios, se acabó el lacanismo. Se empezó a vender, vio que están obras que a tanto salen escritos 1 y 2 en los kioscos de diarios. Freud ya sale en los kioscos de diarios. Cuando se entiende demasiado, se agotó, se eliminó la posibilidad de la pregunta. Entender demasiado adormece, ¿no? Cuando se entiende, uno se duerme, se adormece ahí. Por eso es interesante que no se entienda tanto qué decimos nosotros cuando intentamos dar cuenta del campo de la locura, para que en todo caso se pueda seguir pensando ahí. Psicosis remite a la peor versión del diagnóstico en la psicopatología, ¿no? Vio a veces cuando charlan entre colegas, no, es un psicótico, como si fuera ¿qué? Un objeto, digo, algo que se puede nombrar así. ¿Psicótico qué dice? O sea, ¿qué dice sobre ese sujeto real? O sea, ¿qué dice? Que le está pasando mal, que sufre. Pero ¿qué más dice que sea un psicótico? Por eso digo, del título Diversiones en el campo de la psicosis, desmantelo la palabra que parece que es la que empezó a estar de más, que es psicosis. Lacan, a partir del seminario 22 y 23, empieza a hablar del campo de las locuras. Da aire, le da un poco de aire a la cuestión psicótica. ¿No? A la cuestión psicótica. El problema de psicosis es que nos deslizamos hacia el diagnóstico. Hace mal diagnosticar el psicoanálisis. Lo dije bien directo. Hace mal diagnosticar el psicoanálisis. El diagnóstico es una práctica médica. No tiene absolutamente nada que ver con la escucha. Nosotros como máximo hacemos conjeturas. Conjeturas que ¿qué significan? Pensamos, nos hacemos alguna pregunta, ensayamos algunas respuestas y lo mantenemos lo suficientemente abierto a lo largo de todo lo que dura ese análisis como para no cerrar en un diagnóstico. Uno de los primeros que cuestionó la idea de diagnosticar es Freud en sus escritos técnicos,
que dijo, no hay que apresurarse a hacer diagnósticos, hay que esperar que el análisis termine para hacer el diagnóstico, decía Freud. Que el análisis termine o esté casi terminado. Porque si se hacía el diagnóstico en algún momento del análisis, decía él, ya no hay atención flotante. Si yo digo, este es un neurótico y obsesivo, esta es una histérica, aquel, porque el psicótico siempre está lejos, aquel es un psicótico, cerré la atención flotante, para Freud, cerré la escucha, pero sobre todo cerré la posibilidad de abrir el beneficio de la duda. Si hasta el sistema judicial da el beneficio de la duda y hasta que no se declare, hasta que no se demuestre la culpabilidad se lo supone inocente, ¿por qué nosotros damos diagnósticos en la primera sesión? ¿Quién nos apura? ¿Qué error podemos cometer si decimos, no sé bien qué es, sigo escuchando? Eso es la cura analítica, es sigo escuchando. Decir psicosis con mayúscula, o sea, sostener el diagnóstico como una herramienta de discriminación subjetiva, ¿no? Vos sos esto, a la manera de patológicas de la salud mental, ¿no? Vos pasás el grupo de los neuróticos, vos andás al hospital de día porque sos psicótico. Digo, hacer esa práctica cierra la posibilidad de la escucha, cierra la posibilidad de atención flotante en términos freudianos, cierra la posibilidad del deseo de analista en términos lacanianos, y por lo tanto lo que se cierra ahí es un análisis. Empieza la psicoterapia de turno, o empieza una psiquiatría, o empieza lo que sea, pero el análisis no, ya no se escucha cuando se dice quién es el otro. Recuerden que un análisis, decía Lacan en Dirección de la Cura, se sostiene la falta en ser del analizante, que le falte todo el tiempo, o sea que no haya ser definido. Ser psicótico ya es una definición, o sea que haya falta en ser, y le agrega Lacan, y en esto se diferencia de Freud, que la falta en ser también es del analista. O sea que tampoco hay analista. O sea, hay alguien que escucha y hay alguien que dice lo que le está pasando. Si pudiéramos decir en lugar de psicosis, locuras, me parece que avanzamos. Algunos analistas lo están haciendo. La rama de Alush va en esa dirección. No justo la rama de Miller, ¿no? Que pareciera que hasta inventa psicosis, por ejemplo, las famosas ordinarias. La psicosis ordinaria es el último invento, uno de los últimos inventos de Miller. Y si podemos dejar de lado un diagnóstico que cierre y abrimos el juego a la manera de conjeturas que se piensan todo el tiempo y se despiensan todo el tiempo, que se ponen a nivel crítico y que no hace falta cerrarlas. La conjetura tiene la gran característica maravillosa de que siempre está abierta. Conjeturo. Como dice Borges en uno de sus últimos textos, uno de sus últimos poemas, ¿no? Los conjurados, que conjetura de la 1982 lo escribe Borges, conjetura de las sombras. Es una linda definición de que hacen los analistas. En las sombras, porque por lo general el sillón de analista está un poco detrás de alguna ventana, de alguna luz, entonces desde las sombras conjeturamos. ¿Qué decimos? Que algo le está pasando al paciente, pero que todavía falta saber. Entonces alguien te dice, bueno, pero hace 15 años se analiza, ¿qué importa? Falta saber. Todavía falta. Por eso sigue hablando, por eso sigo escuchando. Porque si está todo cerrado, ¿para qué escucho? Si ya sé lo que es. Si aparte ya sabe lo que es el paciente, porque le decimos en algún momento, ¿para qué sigue hablando? Démosle la medicación y la cama. Por eso digo, psicosis por locura me parece que es un cambio que oxigena un poco. En el campo de la psicosis, dije. En realidad puse psicosis porque si ponía locuras por ahí no se iba a entender bien qué era. Tuve mal psicosis. Dije, en el campo de la psicosis o del campo de las locuras, que sea una enfermedad bien a la manera freudiana, o que sea una estructura bien al modo del primer Lacan, no
abre, me parece, las verdaderas dimensiones del gran campo de las locuras. El campo es una extensión que tiene límite, ¿no? Los campos tienen límite, son extensiones que tienen límite, pero que cuando se está dentro de la extensión no se entiende bien dónde están los límites. Vayan a cualquier campo de cualquier lugarteniente oligarca que tiene 50.000 hectáreas, no sé qué, párense del medio y hacia el horizonte no se ve el límite. En algún lado está ese límite, pero ese límite no se puede percibir, hace falta recorrerlo. Esto es lo interesante de la noción de campo. Hace falta recorrerlo para encontrar los límites. Y encontrar los límites es delimitar esa extensión de la subjetividad. La locura es una extensión de un sujeto, es una extensión, es un despliegue que va haciendo con sus manifestaciones, con sus fenómenos elementales, con sus delirios, sus alucinaciones, con el discurso, con su presentación, su puesta en escena existencial, va haciendo la delimitación del campo. Recorrer ese campo junto con el analizante permite localizar coordenadas donde está parado. Ya en sí eso es terapéutico. No es la mejor palabra de terapéutico, pero ya en sí eso es del orden de la dirección de la cura en una psicosis. Que ayudemos al analizante a recorrer la extensión de su padecimiento. Dicho de manera más sencilla, ¿hasta dónde llega su delirio? ¿Hasta dónde llega? Sigue hablando y te dice que lo persiguen. Bueno, ¿quiénes los persiguen? ¿Lo persiguen hace cuánto? ¿Por qué lo persiguen? Eso es recorrer el campo para localizar las coordenadas que justamente ubican el padecimiento de ese sujeto. Cada locura es un campo singular. Algunos tienen 3 hectáreas y se recorre un poco más fácil, algunos son bastante extensos, algunos se meten en la Argentina profunda y hay que ir muy profundo. Encontrar los límites del campo es una manera de no solamente localizar el sujeto y los alcances del padecimiento de ese sujeto, sino finalmente darle un acotamiento al padecimiento, al sufrimiento de ese sujeto. Cuando uno va hasta los alcances, hasta el fondo de un delirio, ayuda a ese sujeto loco a que su delirio se agote ahí. Si uno no se mete con el delirio es interminable. Si el delirio va a estar, si la alucinación, el fenómeno elemental, va a estar en la intimidad de la habitación de ese sujeto loco, sin que nadie esté ahí, acompañando ese recorrido por la extensión de un campo, ese delirio va hacia cualquier lado. Si hay un otro, en este caso el analista que hace suplencia del otro, que precisamente está forcluido en la psicosis, si hay un otro que acompaña a ese sujeto a recorrer el campo y se encuentra en los límites, el delirio, el fenómeno elemental, queda ajustado a ciertas coordenadas existenciales. Por eso se trata de un campo.